Buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a cuando estén mirando el video. Buenas noches para los que están mirándolo en el estreno de este martes. Falta muy poquito para los Juegos Panamericanos. Acá lo tenemos a Fiu. Falta tan poquito, de hecho, que mañana, miércoles, va a estar arrancando el béisbol de los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 y ya estaremos viajando este jueves para allá. Si Dios quiere, estaremos ya desde el jueves transmitiendo desde allá. Y ya, bueno, ya con la cocina y esperando. Va a haber actividad, por supuesto, el jueves también, con boxeo, por ejemplo. El viernes también va a haber varios deportes comenzando y, por supuesto, las ceremonias inaugurales y ya con todos los abanderados encabezando las delegaciones que ya estuvimos repasando en las distintas redes sociales. Para los que siguen el podcast habitualmente, quizás se imaginan de qué va este podcast ya leyendo el título. Para los que se suman, quizás la idea es un poco no reflejar justamente el medallero numérico, ¿no? El día a día no está acá en este podcast, pero sí tratar de desmenuzar qué es lo que va a pasar de acuerdo a los antecedentes y al potencial, ¿no? de las distintas candidatos en los distintos deportes de estos Juegos Panamericanos, sabiendo que, bueno, hay deportes muy troncales que venimos repasando en otros videos, explicando por qué son los más importantes y demás. Vamos a tratar de desmenuzar de acuerdo a lo que ha pasado, por ejemplo, en Lima 2019, y algunas referencias de estos Panamericanos para saber qué es lo que va a pasar en el medallero de Santiago, o qué es lo que está pasando para aquellos que lo están mirando justamente ya con el arranque de estos juegos, y por qué, ¿no? Porque no es magia, volvemos a decirlo, ¿no? No es una... cuando uno ve, pero ¿por qué tan mal? ¿Por qué tan bien? Son sorpresas. Bueno, la realidad es que los deportistas dicen que las medallas se ganan entrenando y se van a buscar simplemente al podio de los juegos. O sea, las cartas ya están echadas y la suerte hay que buscarla. Y el trabajo realizado en estos meses y en estos años son los que determinan lo que está pasando. Por eso siempre puntualizamos, ¿no? en la importancia de algunos de los deportes y vamos a ver, ¿no? Cuáles son las medallas o los deportes que más medallas reparten, y nos va a dar una explicación, un panorama ya de lo que estamos viviendo en estos Juegos Panamericanos ya desde esta semana. Por ejemplo, el atletismo va a tener 47 medallas doradas, entonces es inevitable pensar que va a ser determinante para el medallero. De las 47 que se dieron en Lima, esta vez van a ser 48, porque se suma el relevo de la marcha, que también va a ser olímpico. También lo hemos repasado en alguno de los videos también, cuando hablábamos de los deportes que han cambiado algunas reglas. Obviamente a nivel olímpico el atletismo siempre se va modificando y este no es una excepción. Y bueno, vimos que en Lima, por ejemplo, Estados Unidos fue el máximo ganador de medallas con 7 doradas, Brasil y Jamaica tuvieron 6, Canadá y Cuba tuvieron 5, bueno, siguieron Ecuador, México, Colombia, Perú, obviamente como local. Así que por ahí va a estar, ¿no? la clave de los juegos, sin ningún lugar a dudas. Va a ser determinante para el medallero. Si bien Estados Unidos suele venir con un equipo alternativo a estos juegos, Brasil no tanto, y Jamaica sí, también, que van a estar parte de la pelea, y es un poco lo que explica, ¿no? Cómo Brasil va a estar peleando una actuación histórica en el medallero general, lo mismo Canadá, que siempre está ahí en la pelea, y bueno, ni hablar de Estados Unidos. Pasamos a natación y lo hacemos bien dinámico para tratar de abarcar la mayor cantidad de deportes posibles, ¿no? En la natación hubo 34 medallas doradas en Lima, va a haber 36 ahora porque se suman las pruebas mixtas, las postas. Estados Unidos sigue siendo el máximo candidato, de hecho ganó más del doble que el segundo en Lima 2019. Estamos hablando de 21 medallas doradas en Lima contra 10 de Brasil. Esta vez presenta nadadores importantes, con 5 medallistas olímpicos de Tokio, Estados Unidos. Así que va a ser bien importante para la delegación de Estados Unidos. Sin venir con las grandes figuras, va a ser la gran potencia a seguir. Canadá va a estar con Maggie McNeil, por ejemplo, y con 4 olímpicos más, así que son 5 que estuvieron en Tokio, van a estar presentes.
Y Brasil, ni hablar, van a estar 20 nadadores que estuvieron en Fukuoka en los últimos mundiales, así que va a ser súper, súper duro. Repasamos que Argentina fue el tercero en el medallero de la natación. Hablamos de natación, propiamente dicho, ¿no? En la pileta justamente, sin incluir waterpolo, que va a ser clasificatorio a los Juegos Olímpicos, bueno, los clavados también, aguas abiertas también va a ser muy duro, pero estamos hablando obviamente de la natación de carreras, natación de la piscina, y justamente Argentina ganó 4 medallas doradas y las 4 medallas eh, están retiradas, ¿no? Por llamarlo de una manera. Delfina Piñatielo no compitió más después de Tokio 2020, ganando 3 medallas doradas en Lima en las pruebas de fondo, y Virginia Bardach también se retiró, dejó de competir, así que es una referencia en donde uno dice, eh, veremos, ¿no?, a dónde van a ir a parar esas medallas. Canadá gana una sola medalla dorada y se esperan que ganen algunas más. Hablamos de natación. Obviamente Argentina está en una etapa de recambio, puede llegar a ganar medallas, por supuesto, fueron 11 las que se ganaron en el Lima 2019, no es poco, ¿no? Pero bueno, de ahí a ganar una dorada, no vamos a decir nombres, pero sabemos, ¿no?, quiénes son los que estuvieron en el Mundial y pueden llegar a dar una gran sorpresa. Obviamente el objetivo de ellos es una marca y si consiguen una buena marca, por supuesto que, que van a estar cerca del podio, pero bueno, ese es el panorama, teniendo en cuenta las potencias, ¿no?, de América. Es esa la situación. ¿Qué es lo que pasó en la gimnasia? En la gimnasia fueron 24 medallas doradas en Lima, 26 serán en Santiago, y es muy importante porque el Lola Round individual va a estar dando una plaza tanto en hombres como en mujeres para el campeón, pero bueno, obviamente si ese campeón viene de un equipo ya clasificado en estos mundiales que han pasado, o incluso en los mundiales del año pasado, eh, va a estar para el siguiente, así que va a ser bien importante esa prueba. Y vimos en la gimnasia como, bueno, Estados Unidos volvió a arrasar con 8 medallas. Canadá y Brasil ganaron 5 cada uno, y la verdad que Brasil va a estar muy, muy completito también, está pasando un gran momento y es probable que bueno, que haga una gran actuación. Esto repasando, ¿no? Obviamente los deportes que más medallas van a estar dando en Lima, en Santiago, perdón, Santiago 2023, ahora que ya está arrancando, hablando como referencia, en algunos casos sí de Lima y en otros también un poquito de actualidad. Hablamos de los mundiales que han pasado, de los panamericanos de cada deporte que se han hecho este año y que son relativos, pero son para tener en cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, el ciclismo, son 22 medallas doradas las que va a estar entregando, 12 entrega la pista, el velódromo de Santiago, que bueno, fue muy lindo, lo hemos visto en Santiago 2014. La verdad que es hermoso, ese velódromo, lo rápido que es, y bueno, ya se están viendo los resultados, ¿no? Bueno, en Lima hemos visto a un Estados Unidos con 7 doradas, Colombia ganando 5, ahí bien arriba en el medallero, México con 3 y Canadá con solo una dorada, ¿no? Es para llamar la atención. Bueno, luego Trinidad y Tobago, Argentina, Cuba, Chile, Venezuela y Ecuador también ganaron una dorada. Hablando sí de todas las especialidades del ciclismo, lo que hace que sea un deporte bien importante, a la hora del medallero. Veremos qué pasa, ¿no?, ahora, porque bueno, en el Panamericano que se hizo del deporte en San Juan hace un par de meses, obviamente hablando solo de pista, pero obviamente da muchas más medallas en juego que en un juego panamericano, pero aún ahí Canadá arrasó con 17 medallas de oro. Pero, por ejemplo, Dylan Bibic ganó 5 doradas y no va a estar en Santiago 2003, así que es una de las referencias. Si bien va a dar puntos para el ranking mundial, Santiago 2023, bueno, es una expectativa. Veremos qué pasa con Canadá, veremos qué pasa con Estados Unidos, que también viene con un equipo muy fuerte, y esa lucha, ¿no?, entre México y Colombia, a ver cuántas doradas pueden llegar a ganar, teniendo en cuenta que, bueno, Colombia es un equipo un poco más completo que México, y que México, sin ninguna duda, tiene un peldaño arriba, ¿no?, entre las mujeres de la pista. Estamos hablando, así que va a ser bien importante esa lucha, pensando en el medallero general. ¿Qué pasó con el canotaje? Tenemos 18 en Lima, se bajaron a 16 en Santiago, porque bueno, hubo algunas distancias que se han terminado achicando, es una tendencia, ¿no? En algún momento, hará 20 años, el canotaje tenía una determinada cantidad de medallas, fueron subiendo porque las distancias se han duplicado en algunos aspectos, hubo más K1, había más K2, bueno, de vuelta se vuelven a bajar hablando del sprint, de la velocidad. En ese contexto, el canotaje en Lima fue ganado por Brasil con 5 doradas, sumando también las canoas, por supuesto. Argentina le fue muy bien en los kayaks.
luego vino Canadá, Estados Unidos, pero la realidad es que Canadá y Estados Unidos fue distinta la situación, porque bueno, se hizo en Lima, se hicieron en julio los Juegos y coincidían con la etapa, la alta temporada, ¿no? La de las pruebas de Europa, los clasificatorios mundiales, clasificatorios en ese caso a Tokio. Y bueno, obviamente a Canadá no le gustó mucho la idea de estar tan atrás, así que es probable que venga mucho más fuerte y sea un gran rival, no tanto para Brasil como para Argentina. Recordemos, van a ser 16 medallas doradas en juego en San Pedro de la Paz, a 500 kilómetros de Santiago, por lo cual vuelve a ser un deporte bien importante para el medallero. Lo mismo pasa con la lucha, un deporte donde uno empieza a ver, ¿no? Dice, che, pero qué bien tal país, qué bien tal Comité Olímpico Nacional, qué bien le está yendo. Bueno, empezamos a ver que la lucha tiene 18 medallas doradas en juego, ¿no? Tanto en lucha libre, lucha grecorromana, lucha femenina también. Se habla de esas tres modalidades, ¿no? La lucha femenina en realidad es la lucha libre. eh, Así que bueno, veremos qué pasa ahí también. Estados Unidos ganó 9 doradas en Lima, 5 ganó Cuba, eh, y se esperan en estos juegos 8 para Estados Unidos y 7 para Cuba. Así que veremos si ahí hay una paridad también para Cuba, que va a explicar un poco, ¿no? Cómo le va en el medallero general. Y se espera una también de Ecuador, al menos entre las mujeres. Así que veremos qué pasa, ¿no? A ver si hay algún otro que puede llegar a terciar ahí en cuanto a la cantidad de medallas. Hablamos medallas doradas en este juego, que es lo que lamentablemente lo que termina armando el medallero, ¿no? Después vamos a hablar de la importancia. Hemos hecho otro video, el video anterior del martes pasado, nos explicaba un poco cómo clasificar un juego y la importancia que tiene, ¿no? Y lo valioso que es estar en un juego. Bueno, ahora estamos quizás siendo un poco más injustos y tratar de enfocarnos en las medallas doradas, que es lo que termina determinando, ¿no? El medallero quizás se pueda hacer una tabla de posiciones, ¿no? Como hay muchos deportes en donde se le da valor a las doradas, también a las plateadas, las de bronce, un ranking bien parecido a lo que es la Fórmula 1, por ejemplo, en donde nos puede llegar a explicar cómo a falta de doradas, quizás muchas plateadas también determinan, ¿no? El potencial de un Comité Olímpico Nacional. Pero bueno, obviamente igual, en general las medallas totales y las medallas doradas en general van de la mano, así que, pero bueno, fíjense que Venezuela ganó solo una dorada en la lucha de Lima 2019 y 9 en total contra 2 de Ecuador doradas y 3 en total, así que no siempre van de la mano y ese es un claro ejemplo que tenemos. El tiro, atención porque también hemos hablado del tiro en uno de los videos que hablábamos de los deportes que clasifican a París 2024 y por qué es tan importante el tiro en Santiago. Bueno, obviamente vuelve a ser la gran potencia Estados Unidos, ganó 10 medallas doradas en Santiago de las 15 que había en juego, las 4 fueron para Cuba, que ya tiene una clasificación asegurada para París, y una dorada fue para Argentina. Esos fueron los 3 países que ganaron doradas, nada más y nada menos. Argentina la ganó en la prueba mixta, así que fue bien importante en una de las pruebas mixtas, una de las pruebas nuevas, la terminó ganando Argentina. Así que veremos cuál es la situación de vuelta en Lima, que en Santiago, que vuelve a tener 15 medallas doradas en juego. Distinto es lo del levantamiento de pesas, que pasa de 15 medallas doradas a 10. Es uno de los deportes que más se ve afectado, ¿no? Por situaciones burocráticas, por situaciones de doping y demás, y está siendo sancionado. Hemos visto que cambió su situación de Tokio a París. Y obviamente el calendario panamericano refleja ese calendario de París. Va a haber solamente 10 medallas doradas en juego. Y ahí veíamos, ¿no? En Lima cómo Colombia había sido el máximo ganador con 5 doradas, seguido por Estados Unidos y Venezuela, los únicos 3 que han ganado más de una dorada. Así que aparentemente, obviamente, ¿no? Colombia sigue siendo potencia mundial y potencia de América, al igual que Ecuador, al igual que Dominicana. Así que va a ser un deporte bien competitivo en cuanto a eso. Como hay tanto, de hecho da puntos para el ranking olímpico el deporte. Y veíamos el Panamericano que se hizo en Bariloche a principios de este año, que incluye también pruebas no olímpicas, por lo cual es relativo, ¿no? Como las medallas se han dado por ahí en categorías de mayor peso, al no ser olímpicas, terminaron teniendo menos. Un oro terminó siendo, por ejemplo, con mayor peso, ¿no? O menor peso, menor
un registro menor que una prueba olímpica que tenía un pesaje inferior, así que por eso decimos que es muy relativo. Pero bueno, en ese contexto el Panamericano de Bariloche se lo terminó ganando Estados Unidos, y luego siguió Venezuela, siguió Ecuador, así que hay que estar atento, obviamente ellos son siempre los candidatos, México, Canadá, eh, a estar atentos con eso, obviamente Colombia y Estados Unidos van a estar peleando por ese primer lugar del medallero, y hablamos, es un medallero importante porque son 10 doradas las que estarán en juego. En remo sí está creciendo, también en San Pedro de la Paz, eh, pasaron de 14 medallas doradas en Lima a 15 en Santiago, porque se suma una prueba mixta, la del 8 con timonel, una situación bien histórica. Eh, y en Lima 2019 hemos visto que Argentina ganó 4 doradas, también Chile, y la idea, la lógica indica que Chile va a estar muy, muy arriba, va a ser no, no sería la gran sorpresa si lo estamos anunciando ahora, pero va a ser una de las grandes potencias a nivel de América, mano a mano contra Estados Unidos, es un poco lo que vimos en el pre-panamericano, que se hizo también este año en Chile, en donde, bueno, Estados Unidos y Chile terminaron dominando, Cuba vino atrás, atención con Uruguay y con Canadá, pero sin dudas que va a ser un mano a mano bien, bien apasionante entre Chile y Estados Unidos, y hace que quizás, ¿no? Ahí fuera donde Chile va a estar mostrando sus armas, pensando en hacer la mejor actuación histórica, ¿no? En un juego panamericano, mucho depende de lo que pase en el remo. ¿Qué tenemos en judo? En judo también pasa de 14 a 15 doradas, porque también se suma la prueba mixta. Veremos qué pasa con Cuba, con Brasil, van a ser las máximas potencias, también Dominicana, Venezuela, Chile, ¿por qué no? Pero bueno, estamos atentos, como siempre, Cuba y Brasil van a estar peleando, ¿no? Mano a mano son las máximas potencias del continente en América, y lo van a estar demostrando en Santiago, y de vuelta nos va a estar explicando por qué el medallero está como está, ¿no? Con un Cuba y un Brasil ganando quizás la máxima cantidad de medallas. ¿Qué va a pasar con el boxeo? Serán 13 medallas doradas en juego, al igual que en Lima, con la particularidad ahora de que va a tener plazas directas para los finalistas a París 2024, por lo cual va a ser mucho más complejo. Y de vuelta vemos a un Cuba que se caracteriza, ¿no? Por tener un seleccionado con mucha experiencia, esto es, con muchos ciclos olímpicos en los hombros, mientras que el resto de las selecciones en realidad suelen hacer un ciclo olímpico, a veces como al sumo dos, y ya saltar al ámbito profesional. Bueno, obviamente Cuba vuelve en ese caso tiene un plus, ¿no? Y bueno, Cuba de hecho en Santiago ganó nada más y nada menos que 8 de los 13 oros, y recordemos, obviamente ya hay hombres y mujeres prácticamente en un 50%. No es exactamente un 50%, pero está cerca del 50% la cantidad de pruebas y de boxeadoras. ¿Qué pasa con la esgrima? Bueno, en la esgrima, el Panamericano de este año que se hizo en Lima, el Panamericano de este año se hizo en Lima, el Panamericano de esgrima, en la misma sede donde se había hecho, en la misma ciudad, ¿no? Donde se habían hecho los Juegos Panamericanos en 2019, no exactamente en el mismo recinto, pero sí en la misma ciudad, lo que formó parte del legado un poco de lo que entregó Lima. Veíamos que ese Panamericano, Estados Unidos ganó 9 medallas, nada más y nada menos, Venezuela ganó 2, Canadá ganó 1, así que hubo un predominio claro de Estados Unidos. Recordemos que hay algunas restricciones en el Panamericano de esgrima. En los Panamericanos vamos a tener restricciones que en el Panamericano del deporte no. Por ejemplo, hay solamente 2 deportistas por país, por cada arma en la llave individual, mientras que puede haber más de 2 en el caso del Panamericano. Por eso hubo podios con un 1, 2, 3 de Venezuela, por ejemplo, en el Panamericano del deporte, cosa que no se va a poder ver en este caso en los Juegos, pero aún así, obviamente las referencias vuelven a ser Estados Unidos, gran potencia para estos Juegos y gran candidato. Bueno, veremos qué pasa de vuelta, ¿no? Con Venezuela y con Cuba, que están ahí terciando ante esa posibilidad, y Canadá obviamente va a estar sumándose a la contienda, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos visto en los últimos antecedentes. ¿Qué pasa con el taekwondo? Pasamos al taekwondo, que también da muchísimas medallas, pasaron de ser 12 en Lima a 13 en Santiago, pues se suma el Punsai mixto, la prueba que es de figura, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y que me sepan perdonar los máximos especialistas, pero para que se entienda. Y bueno, obviamente Estados Unidos, México, Brasil
Colombia y Argentina asoman como los candidatos en ese orden, así que veremos qué pasa por ahí. El tiro con arco es otro deporte con 10 medallas doradas en juego, lo cual es mucho. Veremos qué pasa con Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Argentina, El Salvador. Ese fue el orden de Lima 2019. Veremos qué pasa ahora en Santiago. Y ojo con la vela, porque pasaron de ser 10 en Lima a 13 en Santiago, lo cual es un montón. A Brasil le fue muy bien. Esta vez va a haber muchas plazas olímpicas, así que atención con lo que pase con Argentina y con Estados Unidos, que van camino a ser de los más importantes, así que ahí puede haber cambios bien, bien importantes. El karate, si bien no está, ya está descartado para el calendario de Los Ángeles 2028, va a entregar 12 medallas en Santiago, 2 más que en Lima, y de vuelta vemos a Estados Unidos, a Dominicana, Venezuela, Perú como los grandes candidatos. Veremos qué pasa ahí también. El esquí acuático fueron 10 en Santiago y en Lima, y Estados Unidos sigue un peldaño bien arriba. De hecho, en estas últimas horas está terminando el Mundial y promete a la Federación Internacional que vengan las potencias, ¿no? O sea, los mejores deportistas a Santiago, así que va a haber muchísimo nivel ahí. El clavado te entregó tanto 10 oros como en Lima como en Santiago, y bueno, obviamente vuelven a ser candidatos México. Históricamente México es un gran candidato a llevarse muchas medallas, también Canadá, así que atención con eso también. Y 14 medallas en juego nos da el patín, y esto, ojo, atención con esto, porque hay un crecimiento del patín en relación a Santiago. ¿Por qué? Una, porque no hubo el Lima Skate finalmente. Recordemos que ya habíamos contado que hace su debut el skate. Y no solo que son pruebas de skate, sino que son 4 las pruebas de skate. Recordemos que el nivel olímpico fueron 2. Bueno, no, tenemos el skate y el park, así que son 4 medallas doradas en juego, tanto en Tokio como lo que vamos a ver ahora y lo que va a ser en París. Son 4 pruebas de skate que no hubo en Lima, así que va a ser importante. Y la velocidad pasan de ser 6 a ser 8. Vuelve a tener importancia la velocidad en el patín en relación a otras décadas, ¿no? Décadas del 90, en donde la verdad que la velocidad, patín velocidad va muchas más medallas. Luego se han juntado algunas pruebas en donde decían, bueno, la suma de las especialidades de velocidad que entreguen una medalla, las pruebas de fondo que entreguen un solo podio también, en sumatoria de puntos y posiciones. Bueno, vuelve a tener 8 la velocidad, y por supuesto la artística, con 2 medallas doradas en juego, una en hombres y una en mujeres, y quizás Argentina vuelve a ser protagonista. Así que bueno, ese es un poco el panorama de los deportes que uno quizás, al no ser los deportes de equipo, quizás tienen menos prensa o se le da menos importancia en el día a día, pero son los que terminan dando muchísimas medallas en juego, y es lo que nos va a determinar, ¿no? Cómo Estados Unidos va a terminar quizás arriba del podio. Veremos qué pasa en esa lucha Brasil y Canadá por el segundo lugar, veremos qué pasa entre México y Cuba por ese cuarto lugar, veremos qué pasa con Colombia, Argentina y quizás Chile, ¿no? Yo no es mucha la diferencia que tendría que estar descontando Chile con relación a lo que pasó en Lima, pero sin dudas, son van a ser unos juegos históricos. Se supone, ¿no?, que van a ser juegos históricos para Chile, no solo por la infraestructura y por lo que va a generar, por la cantidad de gente que va a estar viviéndolos, sino también por el medallero final, que termina siendo, ¿no?, lo que también va a dejar parte de una mayor repercusión y mayor legado, ¿no? No solo las sedes y la importancia que van a tener estos juegos, sino también los resultados van a terminar indicando también el éxito de los juegos, particularmente para Chile, pero también para el resto de las potencias de nuestro deporte americano.